Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto toda la parte de los flip-flops y demás? Hoy vamos a ver para qué sirve esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que se podían hacer contadores, se podían hacer memoria, se podrían hacer... Bueno, entre todo eso, eh, vamos a hacer también la parte de contadores, vamos a profundizar un poquito ahí, y vamos a ver que se pueden hacer máquinas de estado, ¿sí? Las máquinas de estado sirven para hacer contadores que cuenten como nosotros querramos, ¿sí? No es que va a pasar del 1 al 2, al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente, sino que puedo hacer que pase por diferentes estados según yo necesite. ¿Para qué sirve eso? Para un montón de cosas que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ahora vamos a concentrarnos en resolver, eh, vamos a resolver el tema de cómo se va resolviendo esa máquina de estado, ¿sí? Ahí están preguntando en el chat si voy a subir la clase de consulta de ayer. Sí, por supuesto. No hay muchas consultas porque eran dos los que se conectaron ayer. Así que el que no se conectó se quedó sin consulta. Eh, los que hablamos un poquito de eso y preguntas puntuales no había. Charlamos un poquito de vectores, pero nada más. Así que sí, la voy a subir. Lo que pasa es que la tengo en otra máquina, no en esta. Supongo que esta tarde o mañana más tardar la subo. Así, Gracias. así ya la tienen disponible. Bueno, en principio les voy a compartir ahora la pantalla con los contadores, ¿sí? Eh, a ver, nosotros pudimos hablar y pudimos ver y pudimos entender que existían contadores y circuitos síncronos y asíncronos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que los síncronos, los asíncronos no tenían o sea, en realidad, la señal de reloj, ¿sí? Externa va eh, al primer flip-flop. Y luego se concatenan desde el clock del clock del próximo es la salida anterior y así sucesivamente. En los síncronos, el reloj se conecta a todos, ¿sí? Eh, que es en definitiva como la mayoría de los circuitos digitales funcionan y como la mayoría de los sistemas terminan operando, ¿sí? Eh, bueno, de vuelta les dejo esto más adelante como para que puedan revisarlo y estudiar un poquito mejor. Les voy a subir la nota de clase como siempre hacemos. Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que lo vimos como un ejemplo que se podía hacer, que era justamente el contador asíncrono. Este contador asíncrono, fíjense que tiene las dos entradas, J0 y K0, puestas a un nivel alto, ¿sí? Nivel alto. Este nivel alto, ¿qué puede ser? Y es un 1 lógico, ¿sí? Es un 1 lógico, depende de la lógica con la que estamos trabajando, es un 5 voltios, 3,3 voltios o lo que sea, ¿sí? Y después, la salida negada de este entra al clock del próximo flip-flop. Fíjense que este flip-flop 0 y este flip-flop 1. ¿Por qué la salida negada? Bueno, lo vemos acá en el diagrama temporal, ¿sí? Nosotros, o sea, este es el circuito que teníamos antes. ¿Y nosotros qué vemos acá? Vemos que tenemos los pulsos clock, ¿sí? Hasta ahí eso estaba claro. Tenemos 4 pulsos clock. ¿Qué va a pasar? Nosotros arrancamos con Q0 en 0, ¿no? Está el estado inicial del flip-flop. Entonces, Q0 negado, ¿a qué va a ser igual? O sea, Q0, acá lo tenemos, empieza en 0, Q0 negado empieza en 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. va a pasar cuando viene el primer pulso de clock? Cuando viene el primer pulso de clock, ¿Cambia? y está J0 y K0 están en 1 los dos. ¿Qué pasaba cuando en la tabla de verdad del JK, cuando teníamos los dos puestos en 1? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Cambiaron. Cambiaba, ¿no? Basculaba, ¿sí? Togleaba, cambiaba si estaba en alto, pasaba abajo, y si estaba en bajo, pasaba alto. Entonces, como le llega un clock, el Q0 se
pasa a alto, ¿sí? Que es esta línea que tenemos acá. Obviamente Q0 negado hace el camino opuesto, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y tengo que analizarlo hasta que llegue el próximo pulso. Cuando llegue el próximo pulso, esto pasa otra vez a alto y Q0 pasa abajo. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Eso está claro. ¿O no? Sí. Bien. Ahora, como yo tengo conectado el clock de flip-flop 1, lo tengo conectado a Q0 negado, yo me tengo que fijar para analizar cómo se trabaja con Q1, tengo que fijarme justamente en el Q0 negado, en este, ¿sí? Entonces, cada vez que este pulso sube, yo tengo un cambio de estado en el clock, que es lo que me va a, es un flanco ascendente del clock, que es lo que me va a permitir entender y trabajar y toglear el flip-flop 1. ¿Sí? Entonces, cuando sube Q0 negado, que es la que tengo conectada al clock del flip-flop 1, sube la salida del Q1, ¿sí? La salida del flip-flop 1, ¿sí? Flip-flop 0 este, flip-flop 1 este. Sube la salida del flip-flop 1. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y hasta el próximo pulso de clock. ¿Cuál es el próximo pulso de clock? Del flip-flop 1. La próxima vez que Q0 negado pase de 0 a 1, ¿no? Un flanco ascendente de Q0 negado. Entonces, fíjense que acá no lo tengo, o sea, acá tengo el primero, en realidad este es el primero. Acá no lo tengo porque en esta sección no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Porque es un flanco descendente y mi clock está funcionando con el flanco ascendente. Entonces recién tengo que volver en esta posición, ¿sí? Acá lo vuelvo a analizar. Cuando lo analizo ahí, ¿qué vuelvo a hacer? Y como también las entradas del flip-flop 1 están en 1, dobleo el flip-flop 1. Entonces el Q1 viene en 1 en toda esta parte, ¿sí? Viene en 1 en toda esta parte, y baja a 0. Doblea y baja a 0. ¿Sí? ¿Se Profe, entiende? Sí, entonces se podría decir que cuando cambia su nivel, o sea, dice que viene, el Q1 viene bajo y cuando sube, quiere decir que cambia de 0 a 1. claro. Sí, 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 tal cual. Esto es 0, esto es 1. ¿Sí? Esto es Y cuando 0, vuelve a bajar, debe ser 0. esto Ok. es 0, esto es 0, esto es 1, esto es 0, esto es 1 y esto es 0. ¿Sí? Entonces es lo que habíamos visto la semana anterior. ¿Qué habíamos visto? Que yo acá tengo, si lo miro así, fíjense, este es menos significativo, este es más significativo. Si lo miro así, ¿qué voy a tener? 0, 0. ¿Sí? Entonces el primer estado es 0, 0. El segundo es 0, 1. El tercero es 1, 0. ¿Sí? Este de acá es 1, 1. Y después tengo de vuelta 0, 0. ¿Sí? Está contando. ¿Qué es lo que tengo acá, en esta tabla verde de acá? Profe, ¿por qué siempre pone primero el MSB y después el LSB larga? Esto es O sea, por el más significativo, el bit más significativo y el menos significativo. Bit menos significativo, ¿sí? Less y most. se Significativo lee bit. primero el MOS y El después el most LS. es el que está más a la izquierda, ¿sí? Entonces el que varía más lento, que es el que tenemos acá, ¿no? Este es el most y este es el less. ¿Por qué? Porque fíjense que este varía en cada ciclo y este varía de 2 en 2. ¿Qué es lo que tengo acá? Este varía en cada ciclo y este varía de 2 en 2. Fíjense que tengo 2 veces 0, 2 veces 1, 2 veces 0 y así. ¿Sí? Eh, es como, digamos, si fuese decimal, si fuese un sistema decimal, estaríamos hablando de unidades y decenas, si se quiere. ¿Sí? Bueno, acá no tenemos eso, entonces tenemos el bit menos significativo y el más significativo. Y a medida que yo le voy agregando bits, sigo teniendo a la izquierda de todo el más significativo y a la derecha de todo el menos significativo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial.
Muy bien. ¿Qué pasa con uno de 3 bits? Lo mismo, ¿sí? Fíjense, acá conecto todas las entradas, J0 y K0, fíjense que J1 y K1, J2 y K2, que son las entradas de los flip-flops, las conecto todas a alto. Entonces todos van a funcionar como este toggle, como esta basculación. ¿Sí? Y al primero le entra el reloj y al segundo va conectado al Q0. El tercero va conectado al Q1 negado, ¿no? Fíjense. Y si analizo, voy a tener exactamente lo mismo. El Q0, que es el menos significativo, termina siendo el flip-flop 0, el primero. ¿Por qué? Porque ese es el que cada vez que le llega un pulso de clock cambia el estado. ¿Sí? Cuando le llega un pulso de clock de este clock, del original, cambia el estado cada vez. ¿Sí? El que varía más frecuentemente. Entonces, fíjense que yo acá tengo el análisis de cuando llega el primer pulso de clock, tengo el flanco ascendente, cambia el LSB de 0 a 1, el Q0. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el próximo pulso, y ahí vuelve a cambiar a 0. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? Este pulso es el clock de F1. Entonces, yo cuando veo el flip-flop 1, y para analizar la salida de flip-flop 1, que sería Q1, tengo que analizar el clock que le llega al flip-flop 1. Y el clock que le llega al flip-flop 1 es Q0 negado. Entonces ya esto me olvido, ya no lo uso más. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que usar? Tengo que usar el Q0 negado. El Q0 negado, acá tengo Q0, pero el Q0 negado es el opuesto a este. ¿Sí? Entonces, cuando este sube, o sea, cuando este baja, cuando Q0 baja, Q0 negado sube. ¿Se entiende? No, me perdí. Bien. ¿Cómo lo vimos recién acá? Dibujamos Q0 y dibujamos, o sea, Q0, que era el valor, y dibujamos Q0 negado. ¿Sí? Uno es lo opuesto del otro. Si yo eso lo mismo lo voy a hacer acá, voy a tener que dibujar el Q0 negado y el Q1 negado, porque me va a hacer falta para hacer el Q2. ¿Sí? Me va a quedar cada vez más grande la línea. Pero puedo pensar también. Entonces me ahorro del dibujar. Si yo pienso, ¿qué veo? Veo que cuando Q0 suba, quiere decir que Q0 negado baja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, lo analizo con Q0, como si fuese Q1, nada más que lo pienso al revés. Parece complicado, pero en realidad muy simple. En lugar de pensarlo y de trabajarlo, como hicimos acá, que era cuando subía Q0 negado, en vez de trabajarlo acá, lo voy a trabajar acá. Cuando sube Q0. O sea, en vez de cuando sube Q0 negado, cuando baja Q0. Fíjense que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando baja Q0, yo subo Q1. ¿Hasta cuándo? Y hasta que vuelve a bajar Q0, que es otro clock para el Q1. ¿Sí? Lo bajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelve a bajar Q0, que sería el próximo entrada de clock. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo? Hasta que vuelve a bajar. Siempre a la salida de Q0 se mueve Q1. Siempre la salida de Q0 se mueve Q1. ¿Por qué? Y por esto, porque está conectado. ¿Sí? Está conectado, o sea, yo tengo que la salida de Q0 es la entrada de clock de Q1. ¿Sí? La entrada de clock del flip-flop 1. Entonces, no me importa en realidad este clock. Por eso es que lo taché. Este clock no me importa. ¿Por qué? Porque ese clock, para el único que tiene efecto, es para el flip-flop 0. El resto ya me tengo que fijar en el clock que tiene el flip-flop 1. ¿Y cuál es el clock de flip-flop 1? Q0 negado. ¿Sí? Como es flanco ascendente del clock de Q0 negado, para no dibujar Q0 negado, lo hago con Q0, pero teniendo en cuenta que funciona al revés. Entonces, en vez de esperar que suba Q0 negado, voy a esperar que baje Q0, porque funciona al revés. ¿Se entiende? Ahora sí. Bien.
Entonces, cada vez que baja Q0, acá, 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 no sé por qué me hizo un cuadrado, ahí y acá, cada vez que baja Q0 es donde yo ahí tengo el pulsito de clock que me va a afectar la salida del Q1. ¿Sí? Y el Q1 está puesto a 1, K1 y J1. Entonces está funcionando de vuelta como cambiando el estado. ¿Sí? Entonces, acá venía en 0, venía en 0, ¿sí? Vino ese pulso clock, cambia el estado a 1. ¿Hasta cuándo? Y hasta que vuelva a venir el pulso clock, ¿sí? Y no hay. ¿Y qué pasa? Y cambia. Entonces estaba en 1, pasa a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo análisis. Que estaba en 0, pasa a 1. Y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Yo tengo que analizar flip-flop 2. Flip-flop 2, ¿con qué lo voy a analizar? ¿Qué me deja cambiar de...? Con el 1. Con el cubo uno negado. Con el Q1 negado, tal cual. Pero para no Sí, dibujar el Q1 negado, ¿qué puedo hacer yo? cambiar los pulsos, o sea, cuando Q1 negado suba, no, cuando Q1 negado baje, que suba Q2, cuando vuelva a bajar Q1 negado, vuelva a bajar Q2. ¿Entendés? Claro, te imaginas el cubo uno al revés. Claro, El tal inverso. cual. Te imaginas el Q1 al revés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el Q1. ¿Sí? Cuando el Q1 baje, es el pulso de clock que va a trabajar. Es como si el Q2, el Q1 negado suba y es el pulso de clock que le hace falta a F2 para cambiar. Entonces, voy a analizar cada vez que Q1 baje. Acá y acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y voy a venir en 0, ¿hasta cuándo? Hasta ese momento. Todo el resto no me importa porque ni se enteró el flip-flop 2 que están todos estos pulsos clock antes. ¿Sí? Ni se entera porque no está conectado al clock. No está conectado a este clock. Entonces ni se entera de todos esos pulsos clock. El único que le importa es cuando se mueve Q1 negado. Que se mueve igual que Q1, nada más que al revés. Entonces, cuando yo tengo el Q1 que baja, ahí me llega el pulso de clock y el Q2 cambia el estado. ¿Hasta cuándo? Y hasta que vuelve a bajar el Q1. ¿Sí? Y ahí vuelvo a cambiar el estado. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, Genial. Si yo analizo y lo miro así, ¿sí? ¿Qué tengo acá? El primero va a ser 000, el otro va a ser 001, 011, o sea, 010, 011, ¿sí? 100, 101, 110, y esto está mal acá. eso te estaba por preguntar, porque en el pulso del reloj tenés en la línea 7, en los Q1, Q2 y no sé si en Q3, pues no veo por la calidad, tenés 3, 1, y en el pulso 7 Sí, sí, está mal hecho del está mal hecho clock, sí, Ah, deberían ser lo 1 y saqué 1. del libro y está mal el libro. Ya me pasó 2 veces. Yo pensaba, no sé, pensaba, yo me imaginaba cosas, cambiaba. No, no, no se imagine nada, está mal. Este 0 no va, es un 1, este 0 no va, es un 1. Y este 0, este 1 es un 0 y este 1 es un 0. Ahora sí. Entonces ahí queda 1, 1, 1 y vuelve a arrancar con el 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla de acá? ¿Sí? Sí. Fíjense que va contando. ¿Hasta cuándo? Y arranca en 0, llega al 7 y vuelve a arrancar en 0. Y así se queda dando vuelta eternamente. Pero el ciclo va a ser dependiendo de la cantidad de Q que tenga o no.
Y tiene, Claramente, fíjense que yo claro, en el de arriba que tenía 2 bits, ¿cuántos? eran 4 ciclos, claro. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma ecuación. 2 a la n. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. ¿Sí? ¿Y este qué es? 2 a la 3. ¿Y cuánto es? 8. ¿Está bien? Entonces voy a contar del 0 al 7. Bueno, ahí, está ahí puso 8 como nuevo ciclo, ¿no? Pero son 8 estados posibles. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Genial. Lo importante es poner el último flip-flop como más significativo. Claro. Sí, sí, sí. Acuérdense siempre que el que cambia primero es el menos significativo. ¿Sí? El que cambia más seguido es el menos significativo. Porque sería como el número que menos importa, ¿sí? La unidad si estuviésemos trabajando en sistemas decimales. ¿Sí? El que cambie todo el tiempo. Claro, en el que va el clock. Claro, es el que va derecho al clock. Y a medida que ¿Cómo me es, voy profe? metiendo más adentro, son más significativos los números. ¿Sí? ¿Cómo es, ¿Estamos? profe? Se me cortó justo todo el audio. ¿Cómo es? ¿Cuál es más significativo y por qué? El menos significativo es el de entrada, ¿sí? Donde entra el clock es el menos significativo. ¿Por qué? Porque es el que cambia más seguido, ¿sí? Ustedes imagínense un contador común, ¿no? Un contador de vaca, ¿sí? Ustedes apretan el botoncito y cada vez que apretan el botoncito, ¿qué cambia? La unidad. ¿Sí? Recién cuando llegan a 10 unidades, cambia la decena. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, el menos significativo, ¿cuál es? Y la unidad, el que cambia más rápido. El efecto es menor en el cambio. ¿Sí? Si cambia uno de la unidad, cuenta un estado más. Ahora, si cambia uno de la decena, estoy contando 10 vacas más. ¿Sí? El efecto es menor cuando cambia el menos significativo. Por eso es menos significativo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Ahora sí lo entendí. Parece que se me había cortado todo. Genial. No, no pasa nada. Entonces, con el... Queda un poco rayado el dibujo, pero bueno. En el video van a ver los pasos, paso a paso de cómo se desarrolla. ¿Qué puedo hacer? Acá que voy a contar. Voy a contar hasta 8. Y si le agrego un flip-flop más, ¿hasta cuándo voy a contar? 2 a la 4. Hasta 16. Hasta 16. Y si yo quiero contar decenas, quiero contar hasta 10 y que se reinicie, justamente quiero hacer un contador de vaca, y yo le aprieto un botoncito y va contando vaca, y cuando llegue al próximo quiero que cuente solamente hasta 10 y después se reinicie. ¿Cómo hago? Lo veremos en el siguiente paso. Lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Es justamente lo que se llama secuencia truncada. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que forzar que el contador se inicie un nuevo ciclo antes de que termine. ¿Cómo lo hago? Así. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Entienden? Fíjense. Esta parte es la misma que hemos estado trabajando. ¿Sí? Un contador, cada contador puesto J y K a 1 y puesto, bueno, fíjense que acá no lo pone en Q0 negado, pero fíjense que tiene un puntito el clock. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Ese punto quiere decir que el clock está invertido, que es un clock que se activa por flanco descendente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Bien, genial. Que en realidad es lo mismo que ponerle un negador a Q0 y que termina siendo Q1, o sea, Q0 negado. Así que es lo mismo. Y fíjense acá. Eso va contando igual que siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser? No me acuerdo si está la tabla abajo. No, no está acá. ¿Cuál van a ser cómo van a ser los estados de acá? ¿Sí? Voy a empezar contando por el 0, por el 1, por el 2 y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo
llegue a, bueno, acá lo puedo saber, ¿no? Acá tengo el Q0 es el menos significativo, ¿no? Este es el menos significativo, este es el más significativo. Acá, ¿qué voy a tener? Q0 en 0, 0, 0, 0, ¿sí? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo, ¿este cuál va a ser? A ver, ahí lo vamos a terminar de completar. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Disculpe, profe, se me cortó. ¿Qué fue lo último que dijo? No sé, estaba completando la tabla. Como no le puse la tabla acá, la estaba haciendo a mano acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que veamos cómo es la proyección del contador, cómo va contando, ¿sí? Y acá tengo el 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, este obviamente será el 0, este será el 1, este será el 2, este será el 3, este será el 4, este será el 5, este será el 6, 7, 8, 9. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo es el 10 en binario? El 10 decimal es igual a ¿qué en binario? 9. No, en binario. ¿Cómo A escribo 1, un 10 en 0. binario? 1001. 1001 es 9. Fíjense que el 1000 es el 8. ¿Sí? El 9 el 101, entonces va a 1, tener que 0, ser 1, 0. 1010. ¿Sí? Eso es el 10 en binario. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar que cuando yo llego a este número, tendría que reiniciar. ¿Está bien? Si yo cuando llego al 9, en el próximo estado reinicio, vuelvo a contar de 0 y no estoy contando desde, no voy a contar el 11, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tiene 2 a la 4, tiene 4 flip-flops. 2 a la 4 dijimos que era 16 estados. ¿Sí? 16 estados, pero yo quería contar hasta 10. ¿Qué tengo que hacer? Que antes que se terminen los 16, reiniciarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hago el contador y fíjense esta compuerta que está acá. ¿Sí? Esta compuerta, ¿a qué está conectada? A Q3 A Q3. y a Q1. Y acá 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo voy a tener? Bueno, esto es una NAND, así que siempre está en 0, siempre está en 1, perdón, a menos que pase ¿qué cosa? Que tenga una negadora. A menos que Q1 sea 1 y Q3 sea 1. ¿Sí? Y si ustedes se fijan con atención, este va a ser Q0, este será Q1, este será Q2 y este será Q3. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniéndole un NAND acá. Entonces, cuando llega a este número, ¿sí? Cuando llega a ese número, en el único momento que voy a tener el 1 en Q3 y el 1 en Q1, va a ser cuando esté en el 10. Porque en el 11 también lo voy a tener, porque en el 11, ¿qué va a pasar? El 0 de Q0 se va a convertir en 1. ¿Sí? Pero antes de eso ya reinicié. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Disculpe, profe, una consulta. Diga. ¿Por qué el 1010 equivale al 10? Fíjate que si vos estás haciendo la tabla, el 0, aquí es 0000. El 1 es el Sí. 0001. El 2 es el 0010. El 3 el Bien. 0011. Y así sucesivamente. Cuando llegue al 10, va a ver que es 1010. Claro. No, porque yo me estaba guiando por la tabla de blanca de la derecha
Y el 1010 está en el 6. Por eso. No. El No, 6 no, porque tiene se lee, 0, 1, 1, 0. Ah, se ¿se lee lee de de abajo para arriba? Claro, porque este es el más significativo y este es el menos significativo. Ah, ya, ahora me quedó claro. Profe, ¿le puedo hacer 2 consultas más? No Sí, son claro. referidas al tema. No. Le quería consultar, ayer, bueno, estaba trabajando, así que no pude asistir a la clase de preguntas. Le quería consultar, cuando estamos codificando, ¿era el simbolito que está en el 5 el que se usaba para decir, quiero hacer esta condición y esta otra? En el 7, doble ampersand. 2 ampersand hay que poner. la doble barra. La doble barra es para, la barra vertical es para la O, la doble ampersand es para la I. No, pero la doble barra no era para hacer comentarios. La barra inclinada, la barra vertical es para poner doble O. ¿Sí? Claro, pero yo no quiero decir, yo quiero decir esto y esto. Bueno, la doble ampersand. ¿Cuál es la expresión, profe? El que tenés que usar para el scanf. En el Pero, 6. El que está arriba, el que perfecto. está arriba del Entonces, 7. sí, sí. Sí, ya vi cuál es. Ahí Anu Perfecto, en el profe. chat lo puso. Ah, Genial. para meterle un teclado no. Muchas gracias. Y la Bueno, otra consulta, ¿hasta qué fecha teníamos para entregar la segunda tanda de ejercicios? y está ahí en el Exactamente. Classroom. No, pero, ¿está en el Classroom la fecha? Claro, tiene fecha de vencimiento. Perfecto, ahí me fijo. Gracias, profe. Por favor. Bueno, volvamos a esto. Era hasta el martes, profe. Y bueno, será hasta el martes, no me acuerdo. Está ahí en el Este Classroom. martes que pasó, ¿no? Y el Nico con eso se pone la gorra y baja punto, con instrucción mía. Así que si no cumplen, bajan punto. Así, derecho. De verdad, era hasta el martes, ¿cómo hacemos ahora? ¿Eh? O sea, yo ya lo había entregado, pero me lo corrigió y ahora lo tengo que mandar de vuelta ya corregido. Y bueno. Si era hasta el martes, lo entregaron tarde, ¿qué van a hacer? Después habla con el Nico. Claro. No sé si, no es fácil de sobornar, Nico, así que no tenga mucha esperanza. Tenés- Bueno, no sé si volvamos a Nico- esto, que en ¿Cuántos 20 minutos Fernet? son mensajes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando cuando la condición, o sea, cuando la cuenta llegue a este número, al 1010, esta compuerta va a entregar un 0. ¿Sí? Si no, siempre viene en un 1, salvo cuando llega a esta condición. Cuando llegue a esta condición, ese 1 va a pasar a un 0. Cuando pasa un 0, fíjense que esa compuerta está conectada ¿a dónde? A los clear de cada flip-flop. ¿Y qué hacían los clear de cada flip-flop? ¿Qué Volví a hacían esas empezar. entradas? ¿Se acuerdan? Volví a empezar. Claro, los clear eran entradas asíncronas. ¿Sí? Sin importar el clock, sin importar nada, me cambiaban el estado. Si yo lo pongo en clear, lo pongo a 0, y si uso la que está por acá arriba, que era el set, lo pongo en 1. Acá estoy usando el clear, entonces lo pone en 0. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue a este estado, cuando cuente 10, instantáneamente me va a poner un 0 en cada uno de los flip-flops. Y si me pone un 0 en cada uno de los flip-flops, ¿qué va a pasar? Voy a reiniciar. Pero, profe, ¿está negada la entrada del clear ahí? Sí, está negada la entrada de clear, por eso está negada la compuerta. Siempre está en 1, salvo cuando se dé esta condición. Está Claro, negada se porque, pone en 0 y se vuelve a poner en 1 la entrada. claro, está negada porque generalmente son negadas las entradas. Entonces, si vos, para que esto no quede reiniciado, le tenés que poner un 1. ¿Sí? Lo reiniciás cuando le pones un 0. Cuando le pones un 0, queda reiniciado el flip-flop. O sea, si el estado normal es 1, cuando le pones un 0, estás activando esta entrada, y como activada esta entrada, se reinicia el flip-flop. Por eso la salida de esta compuerta es negada. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? Sí, creo que se le va a cortar. Nahuel, no maneje y atiende la clase en el mismo momento. Puede ser Es peligroso, multifunción el puede ser Nahuel. peligroso para su salud, ¿sí? Y para la del resto.
No, profe, quise meter un comentario y se me quedó de cámara. Lo tengo que agarrar del vidrio del teléfono igual, Está bien, pero que no preste atención al camino, no a la diapositiva que estoy poniendo yo. No, obvio, vengo acá en la ruta. No, no. Bastante las velocidades, fijaos. Claro, sí, sí. Bueno, entonces, eh, le decía, cuando llegue a 10, esto se va a reiniciar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo llama como un glitch, ¿sí? ¿Por qué? Porque este glitch es, bien, el glitch es justamente, es un pequeño, digamos, un pequeño instante de tiempo, ¿sí? Es un pulsito. ¿Por qué? ¿Por qué se hace pulsito? Porque yo lo estoy poniendo en el 10, el, el reset, ¿sí? Entonces, cuando llegue, vas a pasar el 9, cuando llegue a 10, ahí se reinicia, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo va a estar en 10? Y el tiempo de propagación de la compuerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener un 1, voy a tener un 1 en la otra patita, y cuando tenga las dos patitas en 1, voy a tener un 0 a la salida, este 0 me va a activar los clear de cada uno de los flip-flops, ¿sí? Y en ese momento, ya cada salida va a pasar a ser 0, ¿sí? Q0 es 0, Q1 es 0, Q2 es 0 y Q3 es 0, con lo cual la compuerta en la NAND se me deshabilita, ya tengo 0 y 0, la salida va a seguir siendo 1, ¿está bien? Entonces, por un instante de tiempo muy corto, estos glitches que tengo acá, fíjense que es en el 1, 0, 0, sí, está bien, no, es el clear. El glitch está, bueno, está en el clear, fíjense que viene, en el clear está en 1, baja y vuelve a subir. ¿Por qué baja y vuelve a subir? Porque solamente le da el pulsito mientras dura el 10 en la entrada de la compuerta, ¿sí? ¿Y cuánto dura ese? Hasta que se propagan los tiempos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tiempo de propagación de la compuerta? Nada, 3, 4, 5 nanosegundos. Entonces, eso es el tiempo que va a estar en 10. Y va a reiniciar a 0. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Sí, sí. Genial. Entonces, ¿la idea cuál es? Que yo podría hacer de cualquier módulo el contador, ¿sí? Podría ser un contador hasta 8, poniendo solamente 3. Si quiero hacer un contador hasta 9, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que fijar cuál es la condición del 9. ¿Cuál es la condición del 9? El 0, el 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Reiniciar en la condición. Si yo quisiera reiniciar en el 9, tengo que reiniciar en la condición 9, ¿no? La condición 9 era en vez de reiniciar acá, tengo que reiniciar Va a acá. ser la NAND de la segunda a la primera. Exacto. Entonces, no, porque el 9 es 1, 0, 0, 1. Entonces tiene que ser 1, 0, 0, 1. Esto lo tengo que poner acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, sí, yo lo estaba viendo va a ir ahí, y esto lo corto. Entonces, ahí voy a reiniciar en 9. ¿Sí? Si quiero reiniciar en 13, me tengo que fijar cuál es el 13 y conectar la NAND en el 13. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma puedo hacer el contador del módulo que yo quiera. ¿Sí? De vuelta, ¿se entendió lo que acabamos de ver? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces así son los asíncronos. Yo puedo hacer uno conectado a la Profe, salida. Sí, disculpe que le interrumpa. no, no pasa nada. Si tenemos, por ejemplo, uno que sea 1, 1, 1, o sea, 3, 1, ahí le metemos una NAND de 3, ¿también? Sí, le metí una NAND de 3. Ahí está, joder. Porque tenés que asegurarte que se vaya a disparar solamente en ese caso, ¿sí? Si yo quisiera disparar en el 11, si quisiera reiniciar en el 11, por ejemplo, ¿cuál es el 11? El 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Si yo lo hago como hice con el 10, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo una NAND de 2 y lo conecto a este y a este, se va a disparar se va a reiniciar en el 10, no en el 11. Entonces yo tengo que hacer que las tres condiciones me disparen la NAND. Entonces le pongo una NAND de 3 a cada una de las entradas, ¿sí?
Bien, entonces, vamos a borrar esto para no rayar tanto. Después vamos a los síncronos, ¿sí? Los síncronos, ¿qué dijimos que eran? Eran los que tenían las entradas conectadas al mismo clock, ¿sí? Pero acá nos fijamos algo distinto. Fíjense, yo tengo las entradas conectadas al mismo clock. ¿Sí? Si yo esto lo conecto, como conecto los de acá arriba, ¿qué va a pasar? Los dos se van a mover simultáneamente, ¿sí? Pero acá ya no lo conecto a... El primero sí lo conecto alto para que esto se vaya conmutando, pero el segundo lo conecto a Q0, las entradas K1 y J1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando viene el clock, en el primer momento, Q0, igual que el anterior, va cambiando en cada vez que sube el clock. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y qué va a pasar con el flip-flop 1? También lo tengo que analizar cada vez que sube el clock. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está conectado al mismo clock, no es como antes. ¿Sí? Está conectado a todo el mismo clock. Entonces, cuando sube el clock, el primer pulso de clock, cuando sube el primer pulso de clock, ¿qué va a pasar con Q1? ¿Cómo era la tabla del flip-flop JK? ¿Se acuerdan? Teníamos J, K y teníamos Q. ¿Sí? Si esto era 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Qué pasaba con Q acá? Era Q0, ¿no? La Q anterior, no cambiaba. Acá, ¿qué pasaba? Se reiniciaba. Acá, ¿qué pasaba? Se seteaba. ¿Y acá qué pasaba? Era Q0 negado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta tablita? Bueno, supongamos que sí. Y si no, repasen. Entonces, ¿qué teníamos acá? Cuando yo tengo al Q0, el Q0 va a ir cambiando según el clock, porque está puesto en alto. Entonces va a toglear cada vez que le llegue un pulso clock, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Sube un clock, cambia, sube el próximo clock, cambia, sube el próximo clock, cambia, así sucesivamente. Ahora, ¿qué va a pasar con el Q1, que es del flip-flop 1? Hay que verlo. Cuando sube el primer clock, ¿sí? ¿En qué J y K, en J1 y K1, a qué valor están? Cero. A cero. 1-0. A cero. ¿Por qué? Porque Q0 está en cero. Y como están conectadas a Q0, J y K están en cero. ¿Se entiende? J1 y K1. No. Así, a ver. J1 y K1 están conectadas a Q0. Entonces, cuando llegue el pulso de clock, ¿qué va a valer Q1? Y no sé, tengo que ver en qué estado está el flip-flop y en qué estado están las entradas. ¿Sí? ¿Cómo lo veo? Con esta tabla. Entonces, cuando me llega el primer pulso de clock, el 1, cuando llega el primer pulso de clock, me fijo, ¿cómo está el flip-flop? En 0. Muy bien. ¿Cómo están las entradas? J1 y K1. Como están conectadas a Q0 y Q0 está en 0, las entradas J1 y K1 están en 0. ¿Sí? Como J1 y K1 están en 0, me quedo en esta condición. ¿Sí? En la condición sin cambio. Entonces, como Q1 estaba en 0, sigue estando en 0. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué pasa cuando llega el próximo pulso de clock? En el próximo pulso de clock, llega y me fijo en qué estado está Q0. Q0 está en 1, ¿sí? Porque, o sea, en realidad, este 0 acá no va, es el 0 anterior, el 0 de acá. Cuando llega el próximo pulso de clock, ¿en qué tengo
¿En qué estado está Q0? En 1, que es este estado de acá, ¿verdad? Entonces ya J y K1, ¿sí? J1 y K1 están en 1. Entonces mi salida tiene que ser esta. Invertirla. Entonces la invierto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa cuando llega el tercer pulso de clock? Cuando llega el tercer pulso de clock, me vuelvo a fijar en qué estado está J1 y K1. Como están conectadas a Q0 y Q0 está en 0 acá, las entradas J1 y K1 están en 0. Como las entradas J1 y K1 están en 0, vuelvo a estar en este estado. ¿Sí? Vuelvo a estar en el estado sin cambio. ¿Y en qué estado estaba antes? En 1. Entonces sigo en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el próximo pulso clock. Cuando llegue el pulso clock 4, me fijo en qué estado estaba Q0. Q0 está en 1. Como Q0 está en 1, lo que tengo que hacer es J1 y K1 también están en 1. Entonces estoy en este estado. Tengo que cambiar. ¿Sí? Entonces cuando sube el cuarto pulso, como tengo que cambiar, bajo la salida Q1. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora me parece que sí. Me Bien. marea un poco o sea, la entrada de clock al flip-flop 1. Claro. Esa Sí, sí. parte, bueno. Piensen que es simultáneo, que va a todos los flip-flops. ¿Estamos acá? Claro, pero en realidad el flip-flop 1, o sea, las entradas J1 y K1 van a depender de Q0. Exacto. Y por eso es que, dependiendo cómo está Q0, la salida del flip-flop 1, o sea, Q1, va a ir cambiando o no, dependiendo si Q0 está en 0 o está en 1. El análisis que acabamos de hacer. Después revisen en el video. Si les quedó alguna duda, porque hay que hacerlo y piénsenlo y analícenlo y pausadamente. ¿Sí? 3 bits. ¿Sí? Fíjense que acá me tengo que poner a pensar. ¿Por qué? Porque ya no es tan directo como el otro, conecto uno y otro. ¿Sí? Acá tengo que hacer que el flip-flop 1, o sea, el 2 en realidad cambie, pero dependiendo de Q1 y de Q0. ¿Sí? Para que cuando los dos estén en alto, me pueda cambiar flip-flop 2. ¿Sí? Fíjense, acá tengo lo mismo, la misma secuencia, pero, bueno, Q0 cambia cada vez que cambia el clock. ¿Sí? Cada vez que cambia el clock, cambia Q0. Q1, el flip-flop 1, sí, Anuk. ¿Levantaste la mano? Bueno, no pasa nada. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, el flip-flop 1 va a cambiar de la misma forma que habíamos visto recién en el síncrono de 2 bits. ¿Sí? Va a cambiar cuando esté en alto el flip-flop, la salida Q0. ¿Sí? Ahí va a cambiar. Y si no, sigue en el estado que estaba, como lo habíamos visto recién. Ahora, para que cambie, y esto cuente bien, yo necesito que Q2 cambie cuando los dos estén en 1. Fíjense que acá que tengo 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, y ahí necesito que cambie el Q2. Entonces tengo que hacer que, para que cambie Q2, las dos entradas tienen que estar en 1, ¿sí? Los dos flip-flop anteriores. Entonces por eso está esta compuerta que hace justamente eso. ¿Sí? Si esto está en 1 y esto está en 1, ahí recién puedo cambiar a este y hacer el 1, 0, 0. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo se llega a esto? Sí, se entendió bastante bien este. Bien, genial. Acá yo tengo un contador de décadas. ¿Sí? ¿Qué es este contador de décadas? Justamente un contador que cuenta hasta 10.
Fíjense que la salida, o sea, lo podemos analizar y acá está el pulso reloj, ¿sí? Pero el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Yo voy definiendo. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que lleguemos a esto, a diseñar los contadores síncronos, ¿sí? Yo puedo tener un ejemplo de un contador, de 4 bits que cuente hasta 10, pero no puedo tener un ejemplo de un contador que cuente hasta 8, ni que cuente hasta 12. ¿Por qué? Porque tengo que analizarlo cada vez. Entonces hay un método para hacer eso, ¿sí? Hay una forma de hacerlo. Y esa forma de hacerlo también nos permite saltear todas las condiciones intermedias, ¿sí? Yo puedo hacer un contador que vaya contando 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Yo puedo hacer un contador que cuente 1, 2, 4, 5, 2, qué sé yo. Puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Puedo hacer un contador que cuente en cualquier forma. Entonces, hay un método que es para diseñar contadores síncronos, ¿sí? Incluso puedo hacer que los contadores sean de dos tipos, ¿sí? Uno de tipo Moore y uno de tipo Meili, ¿sí? Máquina de Moore, máquina de Meili, se suele llamar, ¿sí? Moore y Meili. El de Moore depende únicamente del estado interno actual, que es lo que estamos viendo hasta recién, ¿sí? Pasa en los contadores que hemos estado viendo, cada vez que llega un pulso clock, pasa del 1 al 2, al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente hasta que se reinicia, ¿sí? Yo puedo hacer que pase del 1 al 3, al 5, al 7 y se reinicie, puedo hacer lo que tenga ganas, pero si no tengo una intervención externa, o sea, solamente el clock, es una máquina de Moore. Si yo tengo una entrada, o sea, depende yo tengo una entrada extra, estoy haciendo un circuito de Meili. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Que por una entrada, no sé, sea un contador ascendente o un contador descendente, ¿sí? Un contador que cuente pares o que cuente impares, qué sé yo, ¿sí? Son máquinas de Moore y máquinas de Meili. Ya vamos a ver cómo se arman. La idea de hoy es que solamente sepan que exista. La semana que viene avanzamos un poquito más con esto y vemos cómo es que cada uno de estos contadores se van implementando. ¿Sí? Hay un proceso que no es fácil de proceso, que es un proceso largo y que es obviamente lo que les tomamos en el examen. Bien. Estos procesos incluyen todo. ¿Por qué? Porque incluyen la parte de los flip-flops, incluyen de la tabla de verdad y de cómo trabajan los flip-flops, incluyen la lógica combinacional, tienen que armar tabla de verdad, tienen que armar diagrama de Carnot, tienen que hacer todo, ¿sí? Entonces son ejercicios muy, muy completos para trabajarlos. A partir de la semana que viene vamos a empezar a ver este tema. Ahora ¿Sí? viene lo chido. Sí, ahora viene lo interesante. Ahora viene lo interesante. ¿Les parece? De vuelta a esta presentación se la voy a subir al Classroom, a Google, a todos lados, al YouTube, a todos lados, para que la tengan y la puedan repasar. Está bueno que la repasen antes de la clase que viene. Eso estaría bueno. Más tardar el lunes, yo espero que ya esté disponible y lo puedan revisar. Pero revísenlo antes de la clase que viene porque les va a servir bastante. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial, chicos. Disculpen, pero los tengo que abandonar tempranito hoy. No hay problema, profe. Los que van a rendir el final, acuérdense de anotarse en ese Classroom que les pasé por el chat hace un rato. De todas formas, les va a llegar desde la dirección de carreras, les va a llegar el Classroom y la invitación al Zoom, y de ahí vamos trabajando. Disculpe, profe, ¿qué Classroom? Hay un Classroom para la semana, justamente ahí que está, o sea, para rendir el examen final, ¿sí? El martes hay examen final. Muchas gracias. Hay un Classroom que Iván puso ahí en el chat. Es el código de un Classroom únicamente para el examen final. Después lo eliminamos ese Classroom. Pero es para ahí charlar y acomodar y pasarnos los datos del examen final. Claro. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Les agradezco y nos vemos la semana que viene. Listo, profe. ¿Listo? Nos vemos, Nico. Claro, nos vemos. Que anden bien. Cuídense. Buen fin de. Nos vemos, profe. Un abrazo. Chao, gente. Chao, chao.